Estás en la Academia Emocional, tu podcast para entender y gestionar tus emociones y así controlar tu vida. Hola emocionales, bienvenidos a un nuevo episodio de la Academia Emocional, vuestro podcast para identificar y gestionar vuestras emociones y mejorar así vuestra vida. Y hoy, antes que nada, os quería comentar dos grandes novedades, dos grandes eventos que van a tener lugar dentro de muy poco en Valencia y de los cuales quiero que estéis enterados. El primero, que va muy en consonancia con el episodio de hoy, será la conferencia gratuita que impartiré el próximo 10 de marzo, jueves, a las 7:30, en el Museo Liber de los Soldaditos de Plomo, en la calle Caballeros número 22, y que va a hablar justo del tema que vamos a tratar en el episodio de hoy, que es el estoicismo, ese movimiento filosófico que tiene más de 2 milenios de antigüedad, como veremos, y que sigue tan vigente como entonces, porque el estoicismo se preguntaban sobre nuestro papel en nuestra vida, sobre la forma en que vemos la vida y cómo podemos aspirar a una buena vida, que es ni más ni menos a lo que aspiramos hoy en día y me atrevo a decir a lo que seguiremos aspirando si estamos todavía dentro de 2 milenios, la raza humana. Esperemos que sí. Pero por lo pronto, esa conferencia será, recordar, el día 10 de marzo a las 19:30 horas. Y la impartiré junto con Alejandro Noguera, el director del Iber y que es un gran experto en el mundo clásico, en la historia. También de Grecia y Roma, que es donde nace este movimiento filosófico. Y que en combinación conmigo, pues creemos que vamos a hacer una charla muy útil y que os va a aportar algo de claridad y sabiduría. Y ese será el aperitivo para el otro gran acontecimiento, el otro gran evento del cual os quería hablar hoy. Antes de pasar a dar una introducción sobre lo que es el estoicismo. Y ese otro gran evento será también en el Iber, pero será el próximo 22 de marzo, en el cual comenzaré el curso de inteligencia emocional. Un curso de inteligencia emocional que con 12 sesiones de duración de 1 hora y media cada una. Y en esas 12 sesiones, que tendrán lugar todos los martes a las 6:30, pues vamos a hablar de emociones, evidentemente. De cómo identificar y gestionar esas emociones, que es el tema del podcast, a través de 12 sesiones que van a abarcar, pues, por un lado, diferentes emociones como la ira, la tristeza, el miedo, la ansiedad, cómo identificarlos y gestionarlos, qué papel tienen las emociones, por qué no hay emociones positivas ni negativas, sino que todas tienen su utilidad y su para qué, y también un poco cómo hacer de esas emociones nuestros aliados para conseguir objetivos, para establecer un itinerario emocional, para relacionarnos con los demás y para relacionarnos sobre todo con nosotros mismos. Y eso, como os digo, será en 12 sesiones que impartiré en el Iber y está a un precio, creo, muy bueno. Sobre todo es un precio que puede aún mejorar si te haces amigo, si te haces socio de esa institución cultural que es el Museo Liber, que es Libertad 7, y que en el caso para el público general son 180 euros esas 12 sesiones, y para el público, digamos que para los socios de ese museo, que además te da acceso el ser socio a ser amigo del museo, a muchísimas ventajas, aparte de los incentivos fiscales. Como os decía, en ese caso serán 163 euros, quiero recordar, el precio que costarán esas 12 sesiones, que os van a aportar muchísimo más de lo que os cuesta, eso os lo aseguro. Y sin más dilación, que ya ha habido bastante introducción, pero creo que eran dos
noticias importantes que tenéis que saber. Vamos a hablar del estoicismo, de ese movimiento filosófico que será tema en esa conferencia y que está plenamente vigente. El estoicismo tiene nada más y nada menos que 2321 años de antigüedad, arriba y abajo. Me refiero porque realmente los estoicos conocidos tienen unos 2 milenios, son del primer siglo, son digamos de casi contemporáneos a Cristo, y son el esclavo, los más conocidos son el esclavo Epícteto, el filósofo Séneca, que fue preceptor de Nerón, y el emperador romano Marco Aurelio. Ellos son los más conocidos, por decirlo de una manera. Pero realmente la escuela estoica nace en Atenas y nace de también un esclavo que era Zenón de Chipre, que se pone a enseñar esta filosofía tras haber estudiado muchas otras. Y ese Zenón de Chipre enseñaba en un pórtico, que era la Estoa, en Atenas, y allí realmente nace lo que es el estoicismo, y de ahí viene esa palabra, el estoa. Y lo que, digamos, intenta analizar el estoicismo, sobre lo que intenta poner luz, es especialmente sobre nosotros mismos respecto a los acontecimientos externos. En vez de poner ese foco en los acontecimientos externos y en su efecto, pone el foco dentro de nosotros. Dentro de nosotros y cómo percibimos, cómo vemos esos acontecimientos y cómo reaccionamos ante ellos. El estoicismo nos habla del juicio, de cómo ese juicio, y es un poco también lo que dice el mapa y el territorio de la PNL, vemos que siempre hay conexiones con otros elementos que conocemos. Ese juicio, la calidad de ese juicio, lo que sea apresurado o no ese juicio, nos va a dar un filtro. Y a través de ese filtro vamos a poder adaptar nuestro comportamiento a esos acontecimientos de manera que saquemos lo mejor de ellos, o si no, ese juicio nos puede llevar a tomar decisiones apresuradas o en nuestra contra, o dejándonos llevar por las emociones y las pasiones que al final nos den un resultado que no sea el deseado. Por lo tanto, lo que busca es cambiar nuestro sistema operativo realmente. Cómo realmente, cuando nosotros, por nuestras experiencias y nuestra manera de ser, y también lo que hemos hablado a veces de nuestros cerebros, cómo se fueron superponiendo y formando nuestros cerebros, que son los que nos conectan con el mundo, cómo esa reacción que genera nuestro cerebro, sobre todo el más inconsciente, que no deja que se conecte el consciente, que no se deja que se conecte el racional, ¿vale? Que es el que pueda analizar las cosas de manera más objetiva, nos hacen tomar esos caminos que no son los deseados. Y distingue, sobre todo también, lo que es la esfera de control, aquello que depende de nosotros, que podemos controlar, y que viene a ser realmente nuestro comportamiento y nuestro juicio de lo que sucede, y nuestros valores, cómo hacemos las cosas y cómo percibimos las cosas, y cómo a través de esa percepción podemos, y de nuestros valores, podemos tomar un camino u otro, sea cual sea la circunstancia que nos rodee. Y hablaban que para alcanzar la buena vida, esa buena vida no podía depender de lo externo, no podía depender de nuestra salud, de nuestras riquezas, de nuestras circunstancias favorables, sino que debía depender por un lado, de nuestras virtudes, de nuestra sabiduría, de nuestro coraje, de nuestra justicia hacia los demás. Debía depender, por un lado, de nuestras virtudes, y por otro lado, debíamos tender a lo que ellos llamaban la paz mental, la ataraxia. Todo ello con el objetivo de que si éstas se alineaban, pudiésemos conseguir esa buena vida, ¿vale? Lo que llamaríamos hoy en día algo parecido a la felicidad. Y
los estoicos se enfocaban mucho en lo que en lo que somos nosotros, en cómo percibimos ese mundo y también en lo que tenemos a nuestro alcance para cambiar las cosas. No, procuraban no gastar energía en el pasado ni en el futuro, porque el pasado, las lamentaciones del pasado, la ansiedad ante el futuro, ante lo que no había ocurrido o probablemente nunca iba a ocurrir, nos restaba energía para poderla utilizar en el presente, ante lo que teníamos más inmediato, y por tanto para influir ante lo que nos acontecía. Porque si bien no podíamos cambiar lo que nos acontecía ni teníamos control sobre aquello que nos acontecía, el hecho de cultivar esas virtudes, el hecho de evitar esas pasiones negativas o por lo menos que no van en nuestro favor, como la ira o aunque tengan cierta utilidad en ciertos momentos que ellos mismos reconocían, pero la ira, la venganza, el rencor no tienen una utilidad por sí mismas y se quería su evitación para destinar energía a las cosas que sí que podíamos controlar y que por lo tanto, al controlarlas, iban a influir, aunque no podían determinar nunca, sobre los acontecimientos externos, creando un bucle, en este caso, positivo. Y ese juicio, que no debía ser apresurado, que debía ser reflexivo, que debía ser tomando distancia, que debía ser poniéndonos en la piel de otra persona, pensando que haría alguien que admirásemos en nuestro lugar. O sea, por lo tanto, hablaba, al igual que habla la PNL moderna, de salir de nosotros mismos y por lo tanto tomar distancia con nuestras propias emociones, con nuestro propio inconsciente, con nuestra propia memoria que nos hace reaccionar de manera apresurada respecto a situaciones que creemos similares. Como decía, nos hacía buscar el control de esas emociones, el tenerlas en cuenta, el no poder evitarlas. Bueno, más que el control, la gestión, ¿sí?, de esas emociones, de manera que pudiésemos aspirar a un cierto control de, por lo menos, nuestras reacciones ante lo que nos acontecía. Y también nos enseñaba el estoicismo a no evitar los problemas, a aprender que los problemas son parte del camino y que sin la superación de problemas no llegamos a ningún sitio. Y esto viene a colación y viene a cuento de todo lo que hemos hablado también sobre la zona de confort, sobre cómo de partida nuestro cerebro prefiere no perder antes que ganar. Los estoicos animaban a que para ganar una guerra privada, una guerra sobre algo que queremos, debíamos estar preparados para perder ciertas batallas. Y debíamos enfocar nuestras reacciones y nuestras percepciones en superar el hecho de perder esas batallas. Así que estos son algunos de los principios del estoicismo, estos son unas breves pinceladas del estoicismo, que desarrollaremos tanto en lo que es esa conferencia como en lo que es ese curso de inteligencia emocional, que aparte de hablar de pasiones, aparte de hablar de emociones, aparte de hablar cómo las podemos gestionar, cómo podemos identificarlas, también dedicaremos uno de los capítulos al estoicismo y al budismo, que tienen, como sabemos, diversos puntos en común, como por ejemplo ese enfoque en el presente, ese distanciamiento cognitivo, y en cómo las emociones marcan nuestro comportamiento, que es un poco esa terapia cognitivo-conductual de la que habla también la psicología. Hablaremos sobre todo ello, hablaremos también de budismo y veremos las diferencias entre ambos, como por ejemplo ese enfoque más práctico que tiene el estoicismo. Como veis, es algo que está vigente, que sigue de actualidad ante este enmarañado y turbulento presente y que a todos nos puede ser de utilidad. Así que os espero en esos eventos si podéis venir, y a todos los demás os espero también aquí en la Academia Emocional, este podcast que espero recomendéis, que espero valoréis
que espero compartáis para que llegue a más gente. Hasta la siguiente, emocionales. Gracias por estar ahí.